Bienvenidos. Noches de escalofrío. Apaga la luz y escucha con cuidado. Bienvenidos a una noche de escalofrío donde continuamos con la miniserie de terror El Bosque Eterno, episodio 2. Las señales, una miniserie contada en 5 episodios, cada uno más oscuro que el anterior. Si te gustan las historias que te erizan la piel y te dejan pensando incluso después de apagar la pantalla, suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje al horror. El bosque estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era un vacío extraño, como si todo sonido hubiera sido arrancado de golpe. Ni grillos, ni ramas, ni viento. Laura y Sofía seguían de pie, con el corazón acelerado y la piel helada. Donde antes estaba Diego, ahora no quedaba nada. Solo el recuerdo de su grito ahogado y esas huellas que parecían hundirse cada vez más en la tierra, hasta desaparecer por completo. Se lo tragó, susurró Sofía, sin poder contener el llanto. Laura, temblando, intentaba pensar con claridad, pero la oscuridad parecía tragarse incluso sus pensamientos. Hasta que lo notó. El suelo alrededor del círculo de piedras estaba lleno de símbolos, idénticos a los grabados en la corteza de los árboles. Y lo peor, esos símbolos se repetían, como si alguien los hubiera dejado allí a propósito, para guiarlas hacia un destino marcado. De pronto, un murmullo rasgó el aire. Esta vez, no era una voz lejana. No miren atrás. El aliento helado recorrió sus nucas. Las dos giraron al mismo tiempo. Y allí, entre los árboles, comenzaron a aparecer más símbolos brillando, uno tras otro, como si el bosque mismo se iluminara para mostrarles el camino. Los símbolos resplandecían débilmente sobre la corteza de los árboles, formando una línea que se perdía en la oscuridad. Laura respiró hondo, intentando sonar firme. Es una trampa, pero también es la única pista que tenemos. Sofía negó con la cabeza, lágrimas en los ojos. No entiendes. Clara no nos está pidiendo ayuda, nos está llamando. El viento sopló fuerte y, con él, llegó otro susurro, más claro que antes. Adéntrense, adéntrense. Las ramas se movieron como si alguien invisible caminara al ritmo de esas palabras. El bosque parecía responder a la voz. Sofía apretó el brazo de Laura. ¿Y si Diego todavía está vivo? ¿Y si lo tienen ellos? Laura tragó saliva. No podía decirlo en voz alta, pero sentía lo mismo. Si había alguna posibilidad de salvarlo, estaba en seguir esas señales. Dieron un paso adelante. El primer árbol brilló más fuerte, como aprobando su decisión. Pero entonces, un crujido detrás de ellas. Al voltear, había un símbolo fresco, recién tallado, en el árbol más cercano. Y goteaba sangre. La sangre corría lentamente por el tronco, formando líneas que se mezclaban con el símbolo. Sofía retrocedió, con la voz quebrada. Alguien acaba de hacerlo. Laura enfocó la linterna hacia el suelo. Había gotas frescas, brillando bajo la luz. El rastro se internaba en la misma dirección que los símbolos. El bosque estaba demasiado callado. Ese silencio solo podía significar una cosa: los estaban vigilando. Sofía comenzó a temblar. No deberíamos seguir, Laura, esto no es humano. Pero antes de que pudiera terminar la frase, algo se movió entre los árboles. Una figura encapuchada, inmóvil, observándolas. Apenas un destello, pero suficiente para helarles la sangre. Cuando apuntaron con la linterna, ya no estaba. El silencio fue reemplazado por un sonido bajo, gutural, repetido en varias direcciones. Como un murmullo que se multiplicaba entre los troncos, cada vez más cerca. Laura apretó la linterna con fuerza y dijo lo que ninguna quería escuchar. No somos las únicas que seguimos las señales. El murmullo se transformó en un canto bajo, repetitivo, que retumbaba en el pecho como un tambor. Las voces venían de todas partes, pero al mirar alrededor, los árboles seguían vacíos. Sofía se tapó los oídos, desesperada. No lo escuches. No lo escuches. Laura la sujetó por los hombros. Si nos paralizamos aquí, morimos. Tenemos que movernos. Corrieron siguiendo la línea de símbolos, la luz de la linterna rebotando en las ramas torcidas. Cada paso parecía más pesado, como si el bosque tratara de retenerlas. De pronto, el canto se detuvo.
Un silencio brutal cayó de golpe, y solo quedó el eco de sus respiraciones agitadas. Fue entonces cuando vieron algo en el suelo, un collar. El mismo que Clara llevaba siempre, con una pequeña cruz de plata. Sofía lo recogió con manos temblorosas. El metal estaba caliente, como si alguien lo hubiera dejado caer segundos antes. Laura alzó la vista. En el tronco frente a ellas, escrito con sangre fresca, un nuevo mensaje las esperaba. Síganme. El collar aún ardía en la mano de Sofía, como si estuviera vivo. Laura lo miraba fijamente, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica, pero cada fibra de su cuerpo le decía lo contrario. Esto es Clara, tiene que ser Clara, dijo Sofía, con la voz quebrada. El mensaje sangriento parecía latir en la corteza. El olor metálico se mezclaba con la humedad del bosque, volviendo el aire irrespirable. Dieron unos pasos más y notaron algo extraño. Los símbolos ya no solo estaban en los árboles. También estaban tallados en las rocas, en el suelo, incluso en los troncos caídos. Como si todo el bosque estuviera marcado. De pronto, la linterna parpadeó. Por un segundo, la luz iluminó algo frente a ellas. Una silueta. La de un niño pequeño, inmóvil, con la cabeza gacha. ¿Lo ves?, susurró Sofía. Laura asintió, apretando los dientes. Pero cuando la luz volvió a parpadear, el niño ya no estaba. En su lugar, sobre la tierra húmeda, apareció una palabra escrita con dedos de barro. Demasiado tarde. El barro fresco aún goteaba de las letras, como si alguien acabara de escribirlas segundos antes. Sofía retrocedió, negando con la cabeza. No, no puede ser, esto no puede estar pasando. Laura la tomó del brazo. Escúchame. Si nos dejamos llevar por el miedo, estamos muertas. Pero en el fondo, hasta su voz temblaba. Un crujido detrás de ellas las hizo girar bruscamente. Las linternas iluminaron algo imposible. Huellas descalzas aparecían solas en la tierra, avanzando hacia ellas. No había nadie, pero cada pisada se marcaba como si alguien invisible caminara. Sofía gritó y las dos comenzaron a correr, sin importar hacia dónde. Los árboles parecían repetirse, idénticos, como si hubieran caído en un laberinto sin salida. El canto regresó, más fuerte, más cercano. Ya podían distinguir algunas palabras, aunque dichas en un idioma que ninguna conocía. De pronto, un destello entre las ramas. Un espejo viejo, colgado de un árbol con cuerdas, balanceándose suavemente. Laura se acercó con cautela. La superficie estaba agrietada, pero reflejaba perfectamente, demasiado perfectamente. Porque en el reflejo no había dos chicas. Había tres. Laura y Sofía se miraron en el espejo con el corazón en la garganta. Ellas dos estaban allí, y detrás de ellas, una tercera figura. Alta, encorvada, con un rostro difuso como si el vidrio no pudiera sostenerlo. Pero lo más aterrador era la chaqueta roja. «Clara», susurró Sofía, extendiendo la mano hacia el reflejo. En ese instante, la superficie se quebró con un sonido ensordecedor. Los fragmentos cayeron al suelo, pero ninguno rebotó, se hundieron en la tierra como si fueran absorbidos. El bosque se agitó con un viento helado. Entre los árboles, las voces se multiplicaron, carcajadas mezcladas con susurros. Laura retrocedió, empujando a Sofía. No es Clara. Es algo que nos quiere hacer creer que lo es. Pero entonces, un nuevo símbolo se encendió en el suelo, frente a ellas, marcando un sendero. Y con él apareció otra señal, un mechón de cabello oscuro, aún húmedo, atado a la rama más baja. Sofía lo tomó con cuidado, y la voz volvió a susurrar en su oído. Más cerca, ya casi llegan. El mechón de cabello resbaló de las manos de Sofía, cayendo al suelo húmedo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, como si el bosque hubiera cerrado cada salida. Los símbolos seguían brillando en el sendero, uno tras otro, guiándolas como migajas en la oscuridad. Pero con cada paso, el murmullo se volvía más claro. Ahora entendían fragmentos en su propio idioma. Ofrezcan el cuerpo, traigan el sacrificio. Laura se detuvo en seco. ¿Lo escuchaste?, preguntó, con la voz quebrada. Sofía asintió, pálida. Nos están usando. Quieren que llevemos a Clara, o que seamos nosotras. Un crujido retumbó a pocos metros.
Entre los árboles, sombras alargadas se movieron como si varias figuras los rodearan, acercándose lentamente. Laura alzó la linterna, y la luz captó por un instante un rostro oculto bajo una capucha negra. La figura desapareció en un parpadeo, pero no fue sola, había más. 10, quizá 20, acechando en silencio, justo fuera del alcance de la luz. Y todos susurraban al mismo tiempo. Ya están dentro. El murmullo se volvió ensordecedor. Ya no eran voces dispersas, sino un coro uniforme que retumbaba en los huesos. Laura iluminó hacia los lados y lo confirmó. Las figuras encapuchadas estaban cada vez más cerca. No se movían como personas, sino como sombras alargadas que se arrastraban entre los troncos. Sofía apretó la cruz de plata que había guardado del collar de Clara. Dios mío, ¿qué quieren de nosotras? Una de las figuras se adelantó, quedando al borde de la luz. No tenía rostro, solo un vacío negro bajo la capucha, pero al abrir la boca, un sonido gutural llenó el aire. De pronto, todos los símbolos del bosque comenzaron a arder en rojo al mismo tiempo. El suelo tembló bajo sus pies, y el círculo de piedras que habían visto antes se encendió a lo lejos, como una hoguera invisible. Laura tiró de Sofía. Tenemos que salir de aquí. Pero el bosque parecía girar sobre sí mismo. El sendero desaparecía y reaparecía, los árboles se repetían, idénticos, como si estuvieran atrapadas en un laberinto creado por esas sombras. Entonces, desde algún punto en la oscuridad, una voz clara, reconocible, rompió el coro. ¡Ayúdenme! Era Clara. El grito de Clara atravesó el bosque como un cuchillo. Era real, desesperado, humano. Laura y Sofía se miraron, con el corazón desbocado. «Está viva», susurró Sofía, corriendo hacia el sonido. Laura dudó, pero no podía dejarla sola. Se lanzó tras ella, esquivando ramas, siguiendo esa voz que parecía guiarse entre los símbolos ardientes. Las figuras encapuchadas no las detuvieron. Al contrario, se apartaban lentamente, como si quisieran que avanzaran. Finalmente llegaron a un claro iluminado por la luna. Y allí, en el centro, la vieron. Clara, de rodillas, con las manos atadas y la mirada perdida. «¡Clara!», gritó Laura, dando un paso adelante. Pero algo estaba mal. Muy mal. Ella levantó la cabeza lentamente, y en sus labios apareció una sonrisa torcida. De su boca salió un susurro que no era suyo, una voz que no le pertenecía. Las estaba esperando. Y, detrás de ella, decenas de antorchas se encendieron al mismo tiempo, revelando al culto oculto en la oscuridad. Y hasta aquí el segundo episodio de esta pesadilla. Si quieres saber qué ocurrirá con Clara, Laura y Sofía frente al culto, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas y si crees que Clara está poseída, o sigue siendo ella en el fondo.